Son las 7:37. Damos la bienvenida al abogado constitucionalista Rafael Ollarte. Vamos a hablar sobre elecciones en el país, lo que está sucediendo también en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero vayamos, abogado Ollarte, al tiempo de reiterarle nuestra bienvenida a las elecciones o designaciones primarias que están realizando partidos y movimientos políticos. Estas primarias se las practica en varios países del mundo. Lo que tratan de hacer es que no predominen solamente grupos dominantes en los partidos políticos, que haya democratización también en su interior y que participen las bases. La primera pregunta sería, ¿se está dando esto en Ecuador? Buenos días, don Gustavo, un placer estar con usted, con todos los amigos de Antena 1. Bueno, hablar de primarias en Ecuador es ser muy optimista. Es cierto que la Constitución exige que se hagan primarias o procesos de nominación interna de candidatos dentro de los diferentes partidos y movimientos políticos. Pero si sus partidos y movimientos políticos son cualquier cosa, menos una verdadera organización que refleje alguna ideología, en la cual se haga algún trabajo que nos permita ver cuáles de sus afiliados tienen el mérito suficiente para presentar la postulación, pues haga lo que haga, lo haga como lo hizo la izquierda democrática en un auditorio muy pequeño, designándole a don Carlos Rabascal, designación que ahora está siendo discutida, o la haga en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, con 20,000 personas y al final llega al mismo resultado. Bueno, llamémosle primarias a eso, llamémosle primarias o llamemos los procesos de democracia interna al dedazo que hacen ciertas personas, así se llamaba en México, el tema de cómo se designaban allá por parte del PRI los candidatos presidenciales, el dedazo, ¿ya? Tú, ¿ya? Y luego hacemos toda una parafernalia, juntamos gente. Verá que el PRI era un partido, y lo sigue siendo, enorme, un partido de masas. También se reunían en grandes estadios, en grandes descampados para supuestamente designarle a tal o cual candidato al Senado, al Congreso, a la presidencia, a la gobernación de tal estado, etcétera, a la jefatura de gobierno de tal otro distrito. Y al final todos sabían de dónde salía la cosa. No nos vamos a engañar acá, por ejemplo, de dónde salen las designaciones de la Revolución Ciudadana, ex Alianza País. No nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar de que los partidos hoy día no tienen una militancia real y activa. Tal vez partidos que son pequeños, pero más organizados, como Unidad Popular, el ex MPD, lo tenga, porque ellos tienen unos militantes de izquierda y usted sabe que la izquierda en eso es muy organizada. Entonces ahí puedes ir viendo pues tú los cuadros. Pero en otros partidos y movimientos, incluso los más o menos organizados como Izquierda Democrática o como el Partido Social Cristiano, la designación parece cualquier cosa menos un procedimiento de democracia interna y, por supuesto, nada que ver con eso que llaman primarias en otros países. Doctor Ollarte, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues esto pasa mucho también por la norma, por el código de la democracia que tenemos en este momento, y esto provoca las situaciones que usted detalla y que usted cuestiona también de alguna manera, pero además de esta enorme dispersión que a la final lo único que hace es generar confusiones en los electores. Al momento, si no me equivoco, estamos ya alrededor de los 14 precandidatos a la presidencia de la República. Nuevamente vamos a tener unas papeletas enormes. Bueno, siempre es así, por si acaso, no es que es la primera vez. Usted va a tener 14, 15, 20 precandidatos. Ya veremos quiénes inscriben las candidaturas en octubre. Van a ser menos realmente. Los procedimientos electorales son difíciles y muchas veces lo que se quiere no es la presidencia de la República, sino tener a alguien que te arrastre electorado para ganar algunas curules parlamentarias. Y claro, lo que usted dice es cierto, como nuestras organizaciones políticas son inexistentes, no reflejan ideología. Entonces una persona que estaba en la Revolución Ciudadana, luego se presentó por el Partido Social Cristiano, luego se fue a ADN y pasado mañana será por cualquier cosa. Bueno, y la gran mayoría de candidatos, doctor Ollarte, no son militantes de los movimientos que los cobijan, no han militado en esos movimientos, ni siquiera en la línea ideológica ni política.
No lo digo por usted, pero ¿quién te mira y quién te vio? En los años 80, 90 nos quejábamos del monopolio partidista, lo que correctamente era la partidocracia, no lo que luego nos dijeron que era la partidocracia. Recuerde que solo los partidos políticos podían presentar candidatos y los candidatos debían ser afiliados al partido político. Si usted era independiente y quería participar, tenía que afiliarse a un partido político. Recordemos incluso que a veces los políticos que ya carecían de partido político tenían que crearse un partido, como hizo Sixto Durán Ballén cuando sale del Partido Social Cristiano y es elegido presidente de la República, no por el Partido Social Cristiano, sino por Unidad Republicana. Y luego dijimos, los mismos que crearon, Osvaldo Hurtado, entre otros, el tema del sistema de férreo de monopolio partidista, lo eliminan en 1994 y esto se consolida en la Constitución del 98. La Constitución del 98 era desastrosa, porque ahí usted podía formar lista de amigos y presentar candidaturas. Deshicimos absolutamente el sistema de partidos. El sistema de partidos no era perfecto, pero al menos permitía esto, que algunos partidos políticos más o menos consolidados tuvieran que buscar en sus bases, en su militancia, los candidatos. No había que estar mirando para otra parte. Usted no tenía que estar yendo a la farándula, a los actores, a las actrices, cantantes, futbolistas o lo que sea, para buscar candidatos porque tenía una militancia. No digo que no habían futbolistas candidatos, los habían, pero eran militantes del partido. Entonces usted tenía que tener cierta actividad en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en el Partido Social Cristiano, en la Democracia Popular, en la Izquierda Democrática, en el MPD, en el FADI, para que te pusieran en las listas de candidatos. No era un sistema perfecto, pero tenías que perfeccionarlo, no deshacerlo. Como a nosotros nos gusta esto de deshacer las cosas y luego arrepentirnos, ahora veo que no se lo dice, pero por debajo uno entiende, parece que la gente lo que está queriendo es volver al sistema anterior de monopolio partidista, porque esto se volvió una broma y un chiste. Ahora, en una nación desinstitucionalizada como la nuestra, usted haga lo que quiera, que la vamos a terminar fregando, porque así somos nosotros. Es decir, nosotros, en la Constitución del 2008 se volvió el sistema monopólico relativo. ¿Por qué? Porque ahora ya los independientes no pueden formar sus listas de amigos, ir a buscar el 1,5% de firmas e inscribir candidaturas. No lo pueden hacer. Tienen que buscarse un movimiento. Ahora, como existen movimientos que lo que tienen son afiliados de papel, es decir, gente que firmó para que se inscriba el movimiento partido en el registro electoral, pero no tienen militancia activa, entonces esos movimientos y partidos sirven de movimientos de alquiler. Necesito para permanecer vivo tener cierta votación, el 5%, en 2 elecciones pluripersonales consecutivas. Entonces, este rato los partidos y movimientos es una cosa de oferta y demanda, así lo vamos a hacer. Unos movimientos que para subsistir necesitan presentar candidaturas, ¿ya? Y gente que no tiene partido o movimiento, que quiere ser candidato y que necesita buscar un huequito por ahí. Entonces, esto es beneficio mutuo. Ahora, ¿ya? Esto, lo que usted toca, doctor Olliarte, es un tema muy delicado aquí en Ecuador, una verdadera aberración del Código de la Democracia y de lo que se intentó con el sistema de partidos. ¿Cuántos partidos, como usted señala, hemos visto que se crean con firmas, concluyendo con todas todo lo convencional, y se convierten en partidos de alquiler? Allí está el partido del exministro, que me parece aún se encuentra en la cárcel por lavado de dinero, Iván Espinel. Partidos creados, movimientos por Paul Carrasco, el propio Jimmy Jairala, que claro, sigue actuando en esa dualidad de comunicador político y articulando candidatos, etcétera, etcétera. Claro, porque no nos gustaban los políticos, pues, don Gustavo. Denostamos de los políticos. Vea, en el Ecuador se denosta nomás a la gente. Y al final, ¿qué hacemos? Algo. Porque si a ti no te gusta el sistema, como siempre, a ver, los ecuatorianos no entendemos. No se bota el agua sucia hasta no tener el agua limpia. Así es la cuestión, ¿ya? Acá nosotros denostamos de los políticos, pero por lo menos había alguna claridad a la hora de votar. Por ejemplo, si yo soy derechista, es evidente que no voy a votar por el MPD o Unidad Popular, es obvio, ¿ya? Y usted dirá, antiguamente uno decía, sí, ahí tienes el Partido Conservador, el Partido Social Cristiano. Si tú eres socialdemócrata, tenías a la Izquierda Democrática. Si tú eres demócrata cristiano, le tenías a la Democracia Popular. O sea,
uno más no tenía que andar viendo si el candidato era tal cantante, tal futbolista en la lista, sino que uno decía, no, yo tengo una ideología de centro, entonces me voy con tal partido. Yo tengo una de derecha, me voy por acá. Yo tengo una de izquierda y soy izquierda chino, me voy con el FADI. Y soy izquierda prorruso, me voy con el MPD. ¿Ya? Más o menos, no digo que era perfecto, que no habían cosas, pero el tema del camiseteo que existía no era una cosa burda como el día de hoy. Hoy día, si usted tiene partidos y movimientos con el nombre de Creo, Revolución, Avanza, Podemos, Todos, Somos, ¿qué significa eso? ¿Qué ideología manifiesta? Entonces el ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Adivinar. Y luego por esa razón se decepciona. El ciudadano se decepciona. ¿Por qué? Porque cree estar votando por uno y resulta que ese uno ni siquiera es capaz de cumplir los planteamientos de campaña. En eso hemos vuelto todo un sistema formal. Partidos y movimientos no ideológicos en el cual se amontona la gente y empezamos a presentar candidatos. Por eso y es una crítica justa, que usted dice, oye, pero si este que ahora está en el partido ADN, antes estuvo en la Revolución Ciudadana y antes estuvo en la Sociedad Cristiana. Este otro que se está presentando por la izquierda democrática era de la Revolución Ciudadana, ¿no? Incluso fue candidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana y ahora se está lanzando por acá por la izquierda democrática. Bueno, es el sistema. Eso es lo que hemos creado nosotros solitos, los ecuatorianos. Nadie nos ha mandado esto. Y hacemos que tengamos un sistema pernicioso. Ni siquiera cumplimos los famosos planes de trabajo, esos que hay que presentar a la hora de inscribir las candidaturas. Usted ve, los planes de trabajo son un copy and paste de alguna cosa para cumplir el requisito para poder inscribir la candidatura, y luego resulta que cuando usted asume el poder, hace la que se le canta, y el ciudadano, vea, ¿alguien lee los planes ahora de gobierno? ¿Alguien lee los planes de trabajo? Es que eso uno lo hará por alguna curiosidad antropológica, y yo le diría por una mórbida curiosidad antropológica, ir a ver qué dicen esos planes, para que luego eso no se cumpla, no se haga, porque además si los lee con seguridad, como se ha evidenciado en muchas ocasiones, lo que encuentra es un copy-paste. Ahora, quisiera preguntarle, doctor Ollarte, ¿qué hacer ante esto en la democracia ecuatoriana, ante este fracaso en el sistema de partidos políticos, partidos que se pensaba podrían ser competitivos, con reglas estables, que garanticen la equidad en la contienda, la participación de los ciudadanos en estatus de poder? Se está poniendo actualmente en el mundo, incluso porque no es un fenómeno solo de Ecuador, en duda el propio orden mundial, en buena parte basado en el sistema democrático electoral del mundo occidental por estas aberraciones. Está acabando con eso. Y hay que averiguar quiénes son los progres que están acabando con esto, con el sistema. Y como usted dice, no es solo acá, lo que pasa es que acá se ha acentuado. En Ecuador, Perú, Chile, se ha acentuado. En Chile más o menos, usted puede ver la diferencia de la derecha, porque la derecha se le suele identificar con Augusto Pinochet, una derecha más blandita que dice que es de derecha, pero que no le gustó mucho el gobierno militar, y por acá usted tiene la izquierda, pero hoy día tiene un cúmulo de cosas. Vea el gobierno de Boric, pobre hombre, peor que en el gobierno de Allende, no se sabe para dónde ir con este pobre muchacho. Bueno, usted ve en el Perú la misma cosa, lo que pasa acá, es decir, esto se ha ido extendiendo en Colombia, en todos nuestros países en los cuales no tenemos partidos políticos. ¿Cómo arreglar esto? Hablemos de nuestro país. ¿En serio quiere arreglar esto con la Constitución actual? Es que todos nuestros amigos, parece que a los políticos lo que más les conviene es que el sistema sea así. ¿Por qué? Porque si el sistema es así y yo soy candidato y usted me pregunta algo, yo le voy a decir, es que las ideologías no existen. Entonces, con decir las ideologías no existen, yo no tengo que decir qué es lo que pienso y no tengo que decir qué es lo que ignoro, porque lisa y llanamente no hay ideologías. En cambio, por ejemplo, si usted le entrevista al señor Jorge Escala, que nos puede gustar o desagradar, usted le puede caer a palos con su ideología izquierdista marxistoide. Claro que le puede dar, porque el tipo tiene al menos una consistencia ideológica, y usted cuando le entrevista al menos puede decir, ya, este gallo es de izquierda, entonces esto es lo bueno de la izquierda, esto es lo que nos gusta, que los derechos sociales, que los servicios públicos, que la intervención estatal en muchas cosas, que nos encantan los ecuatorianos, ¿ah? Pero esta es la otra cosa que a la gente no le gusta de la izquierda.
ese intervencionismo exacerbado que hace que la iniciativa privada, y cuando digo iniciativa privada me refiero de cualquier tipo, no me refiero de un gran empresario, sino del tendero de la esquina, por último, que puede vender lo que quiere vender y no lo que le dicen que tiene que vender, y no tiene escasez, no tiene cupos, no tiene este tipo de cosas. Entonces, esas cosas, cuando usted tiene un partido ideológico, no las puede ocultar. Si usted es derechista liberal, porque ahora la derecha parece que es solo liberal, entonces usted le puede caer a palos al tipo con el famoso libre mercado, que esto y el otro, pero resulta que llega alguien que te dice, yo soy creo. ¿Y qué es creo? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y lo mismo puede decir de Avanza, Alianza, de lo que sea. Entonces, recordemos que ADN en un momento dado se presentó también como un partido de centro izquierda. Yo leí ayer a la gente de la izquierda democrática llorando por el tema de Rabascal. Pero si la izquierda democrática fue en gran parte la base de Alianza País. Pero perdón, esta gente quiere vernos a cara de estúpidos a todo el mundo, por favor. Verle a la gente de la izquierda democrática cortarse las venas, ese saco de alacranes de los cuales se ha convertido ese movimiento o partido político. Llamémosle así a eso. Llorar porque dicen, es que el señor Rabascal es correísta. Pero si usted de izquierda democrática fue la base, pasó de tomate a verde flex. No se me hagan, pues. El señor Baroja, la señora Pavón, ¿de dónde eran? De la izquierda democrática. Y muchos otros salieron de la izquierda democrática y como ya no funcionaba el tema, entonces se fueron al movimiento Verde Flex. La gran base de la izquierda democrática se fue a Alianza País a apoyarle al señor Correa. Pero como aquí somos cortos de memoria, nos olvidamos de eso. Entonces, si usted quiere seguir operando con esta constitución, le van a seguir pasando todas estas cosas, todos estos lloriqueos que yo estoy viendo. Hace 7 años se fue el señor Correa y seguimos lloriqueando por lo que pasa, con lo que pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, por lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, por lo que pasa en la Asamblea. Pero si es la constitución, es la misma, pues. Te quedó gustando la constitución. Entonces todo el mundo habla de que el correísmo, de que esto, y no hace el más mínimo esfuerzo por cambiar esto. Ninguno. Bien, con este prolegómeno centrémonos ahora sí en esta parte que ya será también la final de la entrevista, a lo que está sucediendo en el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuál es su lectura? Novedad será esto, pues. Hemos visto lo mismo en el Consejo de Participación Ciudadana, hemos visto lo mismo en el Consejo de la Judicatura. Es que es bonito tener esas instituciones con esas... Vea, no habían esos problemas antes, porque alguien dirá, en los tiempos de Correa esto no pasaba. Claro que no pasaba, pero eran todos empleados del señor Correa. Entonces, ¿qué puede pasar? El señor Correa ponía orden en esto. ¿Acaso podía haber una peleita en el Tribunal Contencioso Electoral? Recuerde que el señor Bacamancheno, ¿cuándo se va el señor Bacamancheno? Ahí no dijimos nada de que hoy el presidente del contencioso electoral debe durar 3 años y que es un órgano jurisdiccional y nos cortamos las venas porque le mandamos sacando al señor Bacamancheno. Ahora, la salida del señor Bacamancheno al menos no fue tan burda como el tema del doctor Muñoz. Ahora, hay una diferencia, el señor Bacamancheno dejó de ser juez del tribunal. El caso del señor Muñoz no ha dejado de ser juez del tribunal. No es que aquí, porque alguien dice, esto es porque el señor Noboa, que a mí me da igual por si acaso, el señor Noboa tiene una causa y entonces quieren mover el Tribunal Constitucional Electoral para que el tema que le puso la señora Abad no se mueva en el Constitucional Electoral. Pero hasta donde sabemos, el doctor Muñoz, independientemente de lo mal sacado de su cargo de presidente, juez del Contencioso Electoral, sigue siendo. Así es que no sé para dónde va la jugada del gobierno, si es que hay alguna jugada. Ahora, no me extrañaría que sea jugada del gobierno mal. Pues, ahora, doctor Ollarte, quizás la pregunta que valdría la pena que usted nos aclare, ¿es ilegal, es inconstitucional la salida de Muñoz o hay vacíos en la ley que por ahí efectivamente podrían darles la razón a estos 3 jueces electorales que tomaron esta decisión? El doctor Muñoz dijo una cosa que es clarísima y que parece que no nos llama a reflexionar. Agarrar una norma aislada del Código Administrativo para defenestrar al presidente de un tribunal, entonces podemos hacer lo mismo, no solo porque él habló de la Corte Constitucional y de la Corte Nacional, entonces podemos hacer eso en la Corte Nacional, podemos hacer eso en la Corte Constitucional, pero también podemos hacerlo en las presidencias de las Cortes Provinciales también, y en las presidencias de los tribunales distritales. También podemos hacer ese chistecito, porque agarramos una norma aislada del COA y me hago una de este calibre, así nomás. Ya, bueno, qué pena. Entonces, estas son cositas que uno dice, es que además ya ha pasado.
Lo que pasa es que en otros casos, como somos selectivos en el análisis, entonces, en otros casos que ha pasado, la dejamos pasar nomás, la dejamos pasar. En este caso, con justicia, creo yo que hemos reaccionado tarde, hemos reaccionado de cosas que ya se han dado, esta cuestión de operar con el 55 del COA. Bueno, una sesión no convocada por el presidente, una autoconvocatoria con 3 cuando debían haber sido los 5. Yo le remuevo al presidente del contencioso electoral diciéndole que él ha ejercido mal la gestión y no le permito ni siquiera el ejercicio más elemental del derecho a la defensa. Al menos déjele que diga algo. Vea, hasta para fregarle a alguien hay que ser bien, ¿ya? Porque uno dice, pero permítele que sea que diga lo que tiene que decir, ¿ya? O sea, puede ser burdo, permitiéndole el ejercicio de la defensa a alguien que te lo vas a fregar igual y que igual ya le tienes listo el acto de remoción, de sanción, lo que sea. Eso lo vemos, pues. Tampoco es que eso es novedoso por estas tierras. No, pero esto de ser ya tan, perdónenme, llegar al punto de la tontería, de hacer una cosa tan mal hecha que uno diga, pero es que ¿por dónde puedo, aunque quiera yo, justificar esto? ¿Por dónde le saco la justificación a esta cosa que ha ocurrido? ¿De dónde puedo yo decir, vea, pero bueno, esto sí estuvo bien hechito? Qué pena. Ahora, ya sabemos, porque no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado en otras circunstancias en las cuales no nos hemos cortado las venas como ahora, que está bien que nos cortemos las venas, digo yo. Pero al final ya sabemos quién decide quién es el presidente del contencioso electoral, es el ministro de Finanzas. Y usted me va a decir qué tiene que ver el ministro de Finanzas con esto. El que tenga las claves de las cuentas del contencioso electoral es el presidente del contencioso electoral. Entonces, si el doctor Muñoz mantiene las claves de las cuentas del Tribunal Contencioso Electoral a su nombre y con su firma, él seguirá manejando todos los temas administrativos del contencioso electoral. Pero si el ministro de Finanzas inmediatamente dice, le anula esas claves al doctor Muñoz y le entrega claves a la doctora Coloma, ella es la presidenta del contencioso electoral. Doctor Iriarte, quisiera preguntarle también otro tema que es fundamental. ¿Qué va a pasar en la transición mientras Daniel Noboa sea candidato? Ahora es precandidato. El día de ayer, leyendo entre líneas declaraciones que hizo el inefable viceministro de Gobierno Esteban Torres, dijo, entre otras cosas, y esto es textual, que hay que esperar a enero para saber si la vicepresidenta asumirá la presidencia de la República. Quisiera conocer su punto de vista, su lectura del artículo 93 del Código de la Democracia. ¿Qué es lo que dice este artículo? ¿Cómo debe aplicarse? Varias cosas. Primero, yo no voy a referir a las declaraciones del abogado Torres, pero sí debo decir algo. A mí me parece, y siempre me ha parecido, que esa norma que se incorporó en 2020 a la ley electoral es inconstitucional. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. ¿El artículo 93 se refiere a usted o a qué norma? El tema de la licencia, ¿ya? Para que a la gente le quede clarísimo. Hasta la Constitución del año 98 inclusive, la Constitución indicaba que cuando uno se presentaba a la reelección, es decir, se postulaba al mismo cargo que estaba ocupando, gozaba de licencia sin sueldo desde el momento de la inscripción de la candidatura hasta la proclamación de resultados. Entonces, era indudable. Ahí era indudable, ¿ya? Esa norma se eliminó en la Constitución del 2008. Eliminada. Entonces, cuando Correa es presidente de la República, ya con la Constitución del año 2008, se le presentó un problema. Quería hacer campaña y quería para ello desprenderse momentáneamente de la presidencia de la República. Esto en el año 2011. ¿Ya? Entonces, a la apresurada se hizo una reforma a la ley electoral, introduciendo la licencia voluntaria. Es decir, decirle si usted, y de hecho se hizo después, porque la reforma entró en vigencia en 2012, ¿ya? Y esto fueron las elecciones, esto fue ya en el 2013. En 2012 se hace la reforma y en el 2013 presenta la candidatura y le deja, usted recordará, en el cargo a Lenín Moreno.
¿se acuerda? Ya, le deja ahí a Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno era ¿cómo le diríamos? La guarnición, ya, o sea, me refiero como el arroz, no era el principal. Y era un obediente de Correa. Correa en eso no tenía dificultades, le podía dejar a Ero al que sea la presidencia, que nada se hacía sin que Correa lo dijera, pero era voluntario. ¿Ya? Entonces uno decía, bueno, está bien, ya. Medio dudosón es la cuestión porque se había eliminado el tema de las licencias de la Constitución, pero decía, bueno, es voluntario nomás. Pero en el año 2021 dice, oye, pero están reintroduciendo una norma constitucional previa en la ley sin reformar la Constitución. Y el presidente Noboa nunca demandó la inconstitucionalidad, porque uno debería, a estas alturas del partido, porque ese tema de la señora Abad no es de ayer, pues, es de noviembre. Y si el señor quería lanzarse la reelección, sabía que tenía esta norma, no sé, pero demanden la inconstitucionalidad, pues. Ya a estas alturas del partido deberíamos estar teniendo fallo de la Corte Constitucional, porque hay casos en los cuales la Corte sí se mueve, ¿ya? Y se te demora un añito, sin este tipo de cosas. Uno diría, esto hubiese sido un fallo oportuno. Usted demandaba en noviembre del año 2023 y octubre, noviembre de este año ya hubiese tenido una decisión de la Corte diciéndole esta cosa es inconstitucional, así es que no se puede. Pero hay otro factor, el factor de la licencia obligatoria es para los casos de reelección. Yo sé que usted me va a decir, es un caso de reelección. Claro, en la realidad de las cosas debería ser un caso de reelección. Pero ¿qué dijo la Corte Constitucional en 2010 para efecto de la limitación de periodos? Porque usted sabe que en Ecuador usted puede tener una elección y una reelección. ¿Y qué dijo la Corte? La Corte dijo que los mandatos producidos por la famosa muerte cruzada no son casos de reelección y no se cuentan. Entonces, de hecho, Daniel Noboa no tiene un primer periodo de gobierno para efectos de reelección. Es decir, para efectos de elección, aunque a usted le parezca llamativo, y como lo interpretó la Corte hace ya 14 años, esta candidatura no es un caso de reelección, sino de primera elección. ¿Requeriría entonces Daniel Noboa la presentación de la licencia? Si no es un caso de reelección y la licencia está prevista para los casos de reelección. Yo sé que esto uno puede decir, oye, pero en la realidad él es presidente de la República y se está lanzando al mismo cargo. Sí, estamos de acuerdo. Pero la Corte ha dicho que este no es un caso de reelección y las licencias son para reelección. Bien, en todo caso, ¿será el Tribunal Contencioso Electoral el que tenga que resolver? ¿Será la Corte Constitucional? El Consejo Electoral en primer lugar. Ya, pero Daniel Noboa se ha puesto en manos del Consejo Electoral y usted sabe que este Consejo Electoral eterno no se acaba nunca, porque aquí se cree que usted no puede hacer ni siquiera lo que tenía que haber hecho hace 3 años, que era la renovación parcial del contencioso electoral, pero está hace rato la señora Tamaín. En concreto, ¿qué cree ahora sí un criterio suyo propio que va a suceder? No creo nada, porque en el Ecuador, vea, ¿quiere que le diga algo? ¿Usted recuerda que en en abril hicimos una consulta popular, un referendo? ¿Usted se acuerda que votó por la extradición? ¿Se acuerda de eso o no? Sí, claramente. No podemos ser tan desmemoriados. O sea, en abril votamos. ¿Sí sabe que todavía no entra en vigencia la extradición de ecuatorianos? Estamos en agosto. ¿Sabe por qué? Porque a la señora Atamainti y compañía se le ha olvidado publicar los textos. Es decir, se hizo la proclamación de resultados, se publicó en el registro oficial y hasta el día de la fecha no tenemos publicada la reforma constitucional. Y eso acá no pasa nada. Pero es que no le interesa a nadie. Claro, el día de mañana, cuando pase una de este porte y hablemos de la extradición, pero si eso aprobamos en abril. Pero perdón, yo le vengo diciendo desde no sé cuántos meses que no se ha publicado la tal reforma. Da lo mismo, porque eso somos nosotros, los ecuatorianos. Al buen tuntún nos gusta. Y uno dice, ¿quién es el interesado acá del que la señora Tamainti y compañía no publique? Pero usted se da cuenta lo grave que es no publicar los textos de una reforma constitucional solo porque al Consejo Electoral se le ocurre. Eso es causal de juicio político, procesamiento penal, de todo. Porque los resultados de la consulta popular dicen que son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Es decir, no sé qué tan inmediato sea 4 meses después, todavía no publicar los textos. ¿Cuál es el interés que hay debajo de esto, de no publicar el tema de la extradición? Porque claro, el día de mañana se publica esto en septiembre y usted fue perseguido en
en mayo, junio, julio, ¿qué le van a decir? No le pueden aplicar con efecto retro. Y con eso usted nos recuerda que en este mes de agosto, de acuerdo a la consulta popular, también debía haberse ya cerrado esos pozos en el Yasuní. Pero no, pues ahí no se preocupe, pues la Corte Constitucional en eso sí es severísima, severísima. Nos hizo hacer una consulta popular, que era para el año 2010. Ojo, lo que hizo el Consejo Electoral estuvo mal, pero esa consulta popular tenía por fin de que no se explote el Yasuní, no que se interrumpa la explotación del Yasuní. Son dos cosas totalmente distintas. Ahí la Corte no vio el cambio fundamental de circunstancias, de que la pregunta se refería a un tema que era físicamente imposible. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que no se explote y ya se está explotando, la pregunta no te sirve. Ahí no le importó nada a la Corte. Cuando a la Corte le dicen, pero vea, resulta que ahora el tema, porque una cosa es decir, no toque, y otra cosa es decir, vea, salga de ahí, porque usted tiene que terminar contratos, tiene que desmontar, tiene que dejar de contar con el ingreso, tiene que hacer 10.000 millones de cosas más. Si usted le hubiesen dicho en 2010, no se explota el Yasuní no se explotaba, lo explotaban los peruanos, naturalmente, porque en el Perú sí están explotando el área. Y usted sabe que los pozos petroleros no se acaban en la frontera. Pues, ¿ya? Entonces, lo que te chupan de allá, naturalmente, también es parte de acá. ¿Ya? Pero bueno, eso es otra cuestión. Usted hubiese buscado otros campos, usted hubiese invertido en otros pozos, usted hubiese hecho otros proyectos. Resulta que todo eso, ahí a la Corte no le da absolutamente lo mismo la realidad de las cosas, el origen de la pregunta, cómo va a contestar algo que se hizo hace 12 años, con las circunstancias de hace 12 años, a la realidad actual. Pero esto otro le vale perinola, o sea, el tema de la extradición, el tema de los jueces constitucionales, le vale un pepino a todo el mundo. No sé para qué nos llaman. Y de paso estos sistemas de democracia directa son una verdadera burla en Ecuador. Gracias, abogado Ollarte. Gracias, abogado Ollarte, por su presencia. Declaraciones del abogado Rafael Ollarte, constitucionalista, quien nos ha acompañado hablando de temas coyunturales muy importantes.